y la verdad es que no parecía en la madrugada, ni en la noche, ni en la jornada de ayer, que hoy iba a estar tan lindo. Parece un cuadro de Fito Sayago. Se ven las imágenes ahí de algo de nubes que nos acompañan, pero una mañana bastante celeste, bastante soleada y sí muy fría. Tenemos 7 grados, 6 la mínima, la máxima para hoy tan solo 9 grados. La térmica estaba más abajo. Sí, la sensación realmente ayer fue una jornada muy temprano estaban polar. 2, 3. Polar, con viento, además depende de la zona. Bueno, ustedes estuvieron acá adentro, Paco y Pico, estaban calentitos de trajecito. los hermanitos, que hoy Pico. pensamos que iban a venir así, pero no. ¿Qué se piensa? ¿Que es broma esto? Claro. No sé, pero muchos lo tomaron. ¿Usted por qué le pregunta a los candidatos medio en broma? No, yo estaba trabajando. Ayer que hice cálculo, además son las terceras elecciones. Quedaron muy contentos del comando de la Figliola contigo. Porque no, pero por el abordaje. No fue mala la pregunta, sino en realidad por mal, digo. Sino que bueno, que él le estaba explicando que estaba contento con los resultados. Yo le dije, imaginé, no por el porcentaje, sino por el Partido Nacional. Bueno, sí que en realidad esperaba más y a Figliola. Y bueno, a ver, cualquiera puede esperar más, ¿no? Sí, no. Pero bueno, le dijiste, imagino que no por el porcentaje. No, en igual... el fragor de la batalla dijiste, por el porcentaje. Claro, bueno, pero lo miré. Lo que pasa es que ustedes se perdieron toda la parte visual. Era caótico. La cantidad de gente que había ayer. Te hago una pregunta. En el momento que llegaban los candidatos del Partido Nacional, entre seguridad, la prensa y la gente que llegaba, fue caótico. Entonces, mucho era gestual y otras directamente no me escuchaban la pregunta. Entonces, ponía el micrófono, porque igual yo no les escuchaba la respuesta. Tampoco escuchaba el estudio, pero se trabajó. Salió, son jornadas realmente de mucho trabajo, de muchas horas, de un equipo de la tele que tenía más de 200 personas trabajando por todo el país, acá también en estudio donde estuvieron ustedes. Y así estábamos todos también, y también estaban ellos, y estaban los de seguridad, y por momentos es complicado escuchar, a veces no se escucha todo, pero bueno, la idea fue esa, en realidad, que explicara, ¿no?, por qué era que estaba contento por los resultados, porque era evidente que no iba a estar contento por su porcentaje. Perdón, Juanchi, ¿qué ibas a preguntar? No, se rumoreó que, por ejemplo, a Juan Sartori no lo dejaron llegar al segundo piso de la Casa del Partido Nunca apareció Nacional. en los planos. Nunca apareció en el plano en el momento en que esa foto que querían, que no, eran los 5 precandidatos. Claro, además ese plano, esas imágenes, está bueno aclararlo, eso, eran generadas por el propio Partido Nacional. Exacto. No estaban los canales adentro. Y en esas imágenes que eran generadas por el propio Partido Nacional, Sartori nunca llegó. Nunca llegó a la foto. No sabemos a qué lugar del directorio, O sea, pero nunca terminó de llegar. Estaba a la Antía, ¿no? Sí. Estaba Jorge Larrañaga, estaba Carlos Cami, que es un poco la mano derecha de Jorge Larrañaga en su campaña. O sea, había varios. Estaba Iturralde. Estaba Argimón. Estaba, por supuesto, la presidenta, bueno, ahora candidata a vicepresidenta, pero presidenta del directorio del Partido Nacional. Llegó la calle Pou. Beatriz Argimón anunció que la calle Pou era el candidato por el Partido Nacional, el ganador, y en esa foto, en esa imagen, jamás apareció Juan Sartori. A pesar de que ya había entrado, y eso también lo habíamos visto abajo. Sí, y ahí uno piensa, a ver, la elección pasada también había muchísima gente, y cuando llegó Larrañaga se le hace lugar, y el que quedó en segundo lugar pasa. Evidentemente, hubo cierta intencionalidad en que Sartori no llegara a los lugares a los que no llegó ayer. Tampoco llegó a la primera fila después en el estrado. Sí, no, en el Nada fue casualidad es eso. muy chico, el espacio es muy chico, nos ha pasado en otras transmisiones. Está bien, pero ese que salió segundo en la interna, se corre la gente. Digo, la decisión de que estuvieran las cámaras fijas justamente fue porque no entraba toda la prensa, las veces pasadas fue bastante complicado trabajar, porque además es un lío de cables, de gente, van llegando y no tienen cómo entrar, porque justamente estamos todos los de la prensa. Entonces decidieron traer cámaras fijas y transmitir para todos desde allí. De todas formas, era muchísima la gente que estaba. Antía, que era el que venía de Maldonado, fue el primero en entrar. Sí. A Figliola no lo vimos en realidad en el momento. No, quizás estuvieron en un costado y no lo vimos. Claro, la calle Pou por el plano, entró, ¿no? y Jorge Larrañaga entró pegado a la calle Pou. El último en ingresar fue Sartori. Es verdad que las escaleras, y una vez que subían las escaleras antes de entrar al directorio, estaba repleto. Parece un detalle, pero yo pregunto, porque en realidad no es menor, si así fuera, que hubo una suerte de vacío para que ni siquiera Sartori apareciera en esa foto, que era una foto incómoda, especialmente por cómo se había calentado la campaña entre Larrañaga y Sartori, entre Antía y Sartori, ¿no?, entre los que en definitiva quedaron en el tercer y cuarto lugar. Y bueno, sería un detalle más de una situación que quedó en evidencia. O sea, si había uno que lograba sacarle
una buena cantidad de votos al segundo, que podría ser Sartori, que fue la calle Pou, todo el resto rápidamente se iba a alinear para resolver lo que resolvieron ayer. Una fórmula, cerrar las heridas que había dejado esa campaña, que era principalmente por cuál fue la estrategia de uno de ellos, y avanzar, ¿no? Es que no queda otra, además, con la muy buena votación que tiene Luis Lacalle Pou. El tener la mayoría por sí mismo en la convención le permite en realidad hasta elegir la fórmula si quisiera, sin ni siquiera consultar al resto, que de hecho ayer lo hizo también por una cuestión de forma y de mantener al partido unido en esa línea. Pero hay que ver hasta ahora cuál es el rol que el partido pretende, que él pretende y que sus seguidores también seguirá de aquí en adelante Juan Sartori, ¿no? ¿Qué va a pasar con el sartorismo? Él dice que va a seguir, proyectarse a 2024. Exacto. Habrá que ver si eso tiene respaldo popular también. No es lo mismo una candidatura presidencial que una candidatura en una lista de repente al Senado. Hay que ver cómo el resto del partido sigue sentándose a conversar con él, porque después va a ser una fuerza política en todo caso que tenga que sumar los votos en el Parlamento. ¿Qué tipo de socio va a ser Sartori en ese sentido? Y sobre todo con las heridas abiertas con algunos, ¿no? Bueno, estábamos con Leo Silvera, nuestro compañero de Telemundo, que él fue el que en realidad también vio que no había llegado Sartori, porque con todo este gentío era imposible saber quién estaba subiendo y quién estaba bajando ya en ese momento. Y no llegó. Y en el escenario, el problema fue, Beatriz de Tarde y Beatriz Argemón nos había dicho que la idea era que subiera al estrado el que ganaba y diera su discurso, con el equipo técnico y el directorio. No se hablaba de los otros precandidatos. Finalmente terminaron subiendo. Sí. De hecho, también se esperó a que subiera. En un momento iba a subir primero Antía, o la realidad, los que iban saliendo le dijeron que esperaran para que subiera primero Luis Lacalle Pou. En la primera fila no quedó Sartori, quedó atrás con Verónica Alonso y después le cede su lugar a Verónica Alonso y se va más atrás Sartori y en un momento desaparece del escenario. Lo dejamos de ver, no sabemos si se fue más atrás y no se veía o si bajó del escenario y se fue luego que anunciaron a Beatriz Argemón como vicepresidenta, que esa fue la gran sorpresa, porque ya en la Casa del Partido Nacional desde la tarde, ya desde hace semanas, era una de las personas. Sí, la sorpresa es que se haya podido resolver anoche, porque las encuestas, ninguna prácticamente, daba a la calle Pou con más del 50% de los votos. La calle Pou tenía a Beatriz Argemón en mente desde hace mucho tiempo. Él al final llegó a decir que eran un hombre y una mujer. Bueno, eran dos, el otro era Moreira. El otro era Carlos Moreira, el intendente de Colonia, y la mujer era Beatriz Argemón. Y él lo que prefería era que la candidata fuera Beatriz Argemón. Para eso tenía que tener más de la mitad de los votos y que el segundo estuviera lejos. Sí, y bueno, lo consiguió. Entonces, de hecho no hubo ni reunión al final, ¿no? Fueron llamadas telefónicas. Sí, cuando se ve, cuando en la transmisión se ve la camioneta yendo por Plaza Independencia, se ve que la calle Pou va hablando por teléfono. De repente en ese momento fue que se conversó. Bueno, también habló con Martínez. Ahora cuando lleguemos, todo en ese rato. Tuvo varias llamadas en ese rato. Con Talvi, con Mieres. También. Y bueno, y finalmente entonces se dio a conocer la fórmula, que es lo que decíamos, se veía el ambiente en realidad, pero no estaba seguro que se dijera ayer mismo. Sí. Y bueno, y cerró entonces con la fórmula. Pero vamos a repasar los datos de la Corte Electoral, vamos a ver finalmente cuántos fueron los votos para los partidos, porque también recordemos que algunos no tenían internas, pero sí necesitaban esos 500 votos para continuar. Sí, ahí vamos a ver varias cosas interesantes también. El Frente Amplio tiene casi 50.000 votos menos que en la elección del 2014, donde había tenido ya una caída significativa con respecto a 2009. En 2004 y 2009 son las dos elecciones que el Frente vota mejor en las internas. Y ahora, a pesar de las 4 candidaturas y esa competencia interna que fue claramente de mucha referencia simpática y poco enfrentamiento, poca confrontación, bueno, significa una caída de 50.000 votos. Es un primer dato importante. El Partido Nacional vota 30.000 votos más, que es una cifra significativa. También vota 30.000 votos más el Partido Colorado, que para el Partido Colorado es más importante todavía porque es un 20% más de su votación. El Partido Colorado te diría de 50.000 votos más. 50.000 votos más. Yo acá tengo lo que votó en la última elección interna, que fueron 137.000. Bueno, más todavía. Claro, y ya está en los 181, digo, va a quedar por acá. Es el que crece más. Exacto. Y es un dato importante, ¿no? Con respecto a lo que veía siendo la participación del Partido Colorado en las últimas elecciones. Y después hay datos interesantes también con respecto a los partidos chicos. El Partido Independiente vota la mitad que en las elecciones pasadas. Asamblea Popular vota parecido, un poquito menos. Después, hay dudas con respecto a si el Partido de la Concertación llega a los 500 votos. Tiene 480 con el 99,4%
50% de los votos escrutados, tiene que llegar a 500. Esto es la posibilidad de que haya una conjunción de votos entre los blancos, los colorados, eventualmente Novik también para la Intendencia de Montevideo. Bueno, los votos esos que son asegurados, que es gente que se le pide que vaya y vote para garantizar justamente los 500 votos, no están. Faltan 21.000 votos observados de delegados, donde probablemente haya mucha gente de confianza política y aparezcan esos 20 votos que faltan. Entró el Partido de los Trabajadores, que en la última elección no había entrado. El PERI, el Partido Ecologista Radical e Intransigente, y el Partido Verde Animalista de Salle tienen votos importantes, o por lo menos superan al Partido Independiente. Por ejemplo, el PERI 2.500, Salle tiene 3.029 votos con el Partido Verde Animalista. El ecologismo unido jamás será vencido. Si estuvieran juntos... Estarían probablemente con posibilidades de estar con representación parlamentaria. Sin duda. La otra vez el PERI, hay que recordar que estuvo a muy pocos votos de meter un diputado. Exactamente, pero bueno. Es una coalición el ecologismo está dividido en el Uruguay. Pero parece, bueno, curioso. Claro, exactamente. Parece, o sea, esta decisión que genera el ecologismo en un partido tan chiquito que vos te abras, ¿no? O sea, cuando supuestamente la causa es tan noble, tan importante, que es la del ambiente, ¿no? Y que tengas y que estés divididos y que no sumes fuerzas para llegar a un representante. ¿Cuál es el interés personal? Claro. O cuáles son las diferencias que harían votar separados. Pero bueno, ahí están. Y evidentemente hay gente que en algún punto se siente representada por esas causas también. Claramente. Y la otra vez fueron 18.000, 17.000 votos. Ahí va. El Partido de la Gente es, después de estos, el que vota mejor, ¿no? O sea, el que vota mejor que todos estos partidos más chicos, menos que la gran sorpresa, que es la cuarta fuerza con mayor cantidad de votos, y es Cabildo Abierto, ¿no? Con 46.800 votos, casi 50.000 votos. El 4%. De Cabildo Abierto. Hay que ver con los votos observados. Ahí también capaz que hay un aumento importante porque algunos militares tienen que trabajar en los vinculados. Exactamente. Hay que ver qué pasa con eso, pero cerca de los 50.000 votos, una muy buena votación. El Partido de la Gente, bueno, queda relegado, pero vota el triple que Partido Independiente, por ejemplo, y insisto, del resto de los partidos es el que vota mejor con unos 6.600 votos, y hay tres que no estarían llegando por ahora, que son Orden Republicano, Abriendo Caminos y Partido Democrático Unido, que no llegan a ninguno de los tres a 300 votos. Esos no van a llegar porque por los votos que quedan es muy difícil que pase. Sí, el Partido Digital, que tuvo 595 votos por ahora, así que va a participar de la elección de octubre, esta nueva propuesta de democracia diferente. Bien, están actualizando cada 40 minutos y decíamos, está en 480 el Partido de la Concertación. Pero vamos a ver qué pasa con los resultados ahora en la Corte Electoral, partido por partido, por lo menos de los tres partidos que tenían competencia más importante. Empezamos por el Partido Nacional y cuáles son los resultados con ya esa cantidad de votos escrutados del 99,4%, con un Lacalle Pou que se ubica en primer lugar. Esos 240.000 votos que vemos allí representan casi el 54% de la intención de voto para el Partido Nacional y una buena votación de Sartori, ¿no? Hay que decir que Juan Sartori ingresa desde la nada en la política uruguaya y obtiene 93.000 votos prácticamente. Bueno, lo que ¿no? destacó, ¿no? Del lugar de su fuerza política ahora en tan poco tiempo. Sí, después hay que ver sector por sector qué pasa, pero por ejemplo hay que ver si en el Frente Amplio algún sector en particular, no sé, el MPP, de repente no tiene 92.000 votos. Es un dato importante, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver en el Frente Amplio. Vamos a ver justamente qué está pasando con la elección en el Frente Amplio. Ahí Martínez supera los 100.000 votos. Fíjate que Daniel Martínez obtiene la candidatura por el Frente Amplio con 107.000 votos y Juan Sartori obtiene 92.000. Juan Sartori vota mejor que los otros tres candidatos del Frente Amplio. Sí. Es otro dato interesante de verlo de esta manera, ¿no? También es verdad que siempre la interna del Partido Nacional es la que más convoca. Es una interna convocante. Siempre estuvo por encima de los 408.000 votos. O sea, hubo 481.000 en el año 2009, 408 en el 2014. Ahora vuelve a subir con un poco mejor o sea, con una mejor participación de la gente votando. O sea, que siempre fue una interna muy competitiva y por arriba de los 400.000. Sí. El Frente Amplio en realidad siempre fue una interna por debajo de los 300.000. Ahora hay un dato no menor. Siempre siempre no. Fue arriba de los 400. En los últimos años, en las últimas elecciones. 300 la última. Exactamente, 300 la última.
Y sí, efectivamente. Ya la anterior ya son 400 la anterior. Claro, Mujica contra Astori. Sí, Claro. 400 la Vemos anterior. el Partido Colorado con los últimos datos de la Corte Electoral. Ahí tenemos la muy buena votación que tiene Ernesto Talvi. Fíjate, 97.447 votos. Talvi que tiene 10.000 votos menos que Daniel Martínez. Eso Sí, también Talvi es un dato fue la significativo. sorpresa realmente. Y termina siendo, creo que la gran revelación de estas elecciones. Incluso, fíjate si vas a la comparación con otra de las novedades políticas que hay, que es Manini Ríos, ¿no? Tanto Talvi como Sartori votan el doble que lo que vota Manini Ríos, que se supone que tiene una militancia muy firme que fue a votar, pero bueno, ahí la diferencia significativa, le saca 30.000 votos. Talvi a Sanguinetti en el Partido Colorado y a Morín Valle con unos 25.000 votos por debajo de lo que él esperaba en cuanto a esos votos de los que tanto hablaba que tenía asegurado. Y Manini Ríos no muy lejos de la cantidad de votos que sacó Sanguinetti. Sanguinetti sacó 50.000, 59.000 y Manini Ríos sacó 46. Y seguramente, la cuarta fuerza política de Caracas. seguramente Manini Ríos le sacó unos cuantos Sin votos duda, a Sanguinetti. sin duda. Sí. Eso, Bien, vamos a escuchar lo que sucedía ayer luego de saber los resultados. Luis Lacalle Pou habló en su búnker, luego fue a la casa del Partido Nacional, se reunió, como decíamos, en el directorio donde habló Beatriz Argimón y luego bajó el escenario donde estaban todos los simpatizantes que se habían acercado allí a la Plaza Matriz a escucharlo y allí sorprendió proclamando la fórmula. El Uruguay empezó a decidir un cambio de gobierno. El Uruguay, porque fracasó, porque se agotó, sea la razón que sea, empezó a sacarle la mirada al Frente Amplio y está buscando en quién confiar. Y esa confianza, amigos, este viejo partido, pero que tiene más futuro, y si tiene más futuro tiene que tener la cabeza abierta, lo empieza a construir, no en solitario, lo empieza a construir liderando, pero no en solitario. Todos sabemos que el próximo gobierno es un gobierno multicolor y para avanzar sobre él lo deberemos hacer con mucha humildad, sabiendo que tenemos nuestras tradiciones, nuestra historia, pero hay uruguayos que tienen la misma vocación de servicio en otros partidos con los cuales nos tenemos que encontrar más temprano que tarde. Hoy aquí este partido, estos hombres y mujeres le van a ofrecer al país un programa de gobierno, le va a ofrecer al país un equipo político de primer nivel a lo largo y ancho de todo el país. Le va a ofrecer un equipo técnico y le va a ofrecer al país una candidata a vicepresidente que cumple con los requisitos exigidos para ser una buena candidata a vicepresidente, pero sobre todo en el partido de la responsabilidad, cumple con las condiciones que anunciábamos. Así veíamos el anuncio y bueno, vamos a analizar todo lo que sucedió, estas cifras que estuvimos repasando un poquito con Mariana Pomies, directora de Consultora Cifra. Mariana, buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Agotada. Muy cansada, Jornada sí, para todo el un equipo. trabajo que no ha parado, Que no se se para. continúa. Pero bueno, y esto recién empieza porque es la primera etapa, es el primer paso del ciclo electoral y bueno, por lo menos ya se perfiló un poco más y ya están los candidatos definidos, algunos hasta con vice. Fue a votar más gente, decíamos la semana pasada, esto va a depender de la cantidad de gente que vaya a votar Sí. y sorprendió, fue a votar más gente de la que se esperaba. Sí, bueno, fue un poco más, estuvo en torno al 40%, la otra vez había sido el 37%, decíamos que podía ser... Menos que la anterior, se pensaba. Bueno, no, menos Parejo, ese sí. día, Parejo, porque en sí. realidad unos días antes lo que decíamos son las internas más atractivas, debería votar un poquito mejor. Sí. Ese día empezó muy mal, de hecho la Corte daba que hasta las Claro. 6 de la tarde solo había votado el 33%, en el último rato se dio típicamente uruguayo votar. La última vez que estuviste acá, ¿te acordás que yo dije que había apostado 40% de participación, que perdía la penca? ¿Te acordás que dije? Felicito, Es verdad. Y ahora la gané. De mañana Te la verdad que felicito. tampoco acompañaba mucho, ¿no? No. La lluvia, el frío, No. bueno, gente que no vota además que todavía sigue yendo a otro departamento y de repente le da más pereza. Moverse, y claro. Quizás ahí sí, ir Sí. viendo cómo venía la jornada, se animó a votar. Sí, pero bueno, fue una buena votación.
Es más de 1 millón de uruguayos que fueron a votar, ¿no? Exactamente, es una cosa significativa. sí. Uno dice 40, algunos dicen 40% es poca gente. En una elección primaria de participación no obligatoria, voluntaria, no es poca gente. No es poca gente con lo que se compara a nivel internacional. Si uno piensa la importancia de la elección, tal vez uno diría, bueno, más gente debería participar, porque después hay mucha gente que no se siente representada por los candidatos y en parte tampoco participó en la elección de los mismos. Pero eso creo que es una responsabilidad de los partidos, de cómo presentan este ciclo electoral y qué es lo que transmiten respecto a esta primera elección, porque no solo se elegía el candidato, sino las autoridades para el Partido Nacional, para el Partido Colorado. Y eso para los partidos es una instancia muy importante. Yo creo que no hay suficiente difusión de eso. Claro, hablabas de responsabilidad recién y parte obviamente tiene que ver mucho con cifra y la responsabilidad era conocer los resultados y quisiste ser muy cauta. Sí, quise ser muy cauta porque el escrutinio en un comienzo fue lento. Uno empieza a recibir resultados con bastante sesgo de las zonas más fáciles de escrutar y quiere esperar un poquito más a esas zonas más complejas o más lejanas para tener algún dato. Creo que lo importante siempre es ser preciso más que ser rápido y creo que en eso el canal también estaba preocupado por eso y por eso fuimos cuidadosos. Bien. Ha valido en la historia eso también, del canal y de la consultora. Exactamente. Bueno, no haber tenido apuro y haber sido preciso. Claro, lo importante es ser preciso más que apuro. Además, yo creo que teníamos buenas encuestas que indicaban más o menos quiénes eran los ganadores, porque en realidad no hubo sorpresas ni siquiera respecto al orden. ¿No? Tal vez las diferencias en la magnitud, o sea, fueron un poco más amplias que lo esperado, pero en cada una de las internas se esperaba que ganaran los que ganaron y que salieran segundos los que salieron segundos. Sí, incluso en alguna mostrando a lo largo de la campaña una evolución del electorado que de repente no parecía tan probable que se dio y que se terminó reflejando en las urnas, como en el caso del Partido Colorado, ¿no? Sí, también lo que pasaba con Talvi es que cuando empieza en febrero era un candidato bastante desconocido, entonces tenía que hacer, él ayer en las declaraciones que hizo acá en el canal decía, ¿no? Él tenía la ventaja de que crecía y crecía su intención de voto. Lo que le pasa a los políticos en general es que cuando se hacen conocer, crece su aprobación, pero también crece los juicios adversos, porque a medida que la gente lo conoce más, están los que les gusta y los que no les gusta. Y lo que pasaba a Talvi es que el conocimiento no hacía crecer tanto los juicios adversos, sino que eran más bien positivos. Entonces él lo contaba ayer en el canal, de que hacerse conocer para él era muy importante porque sabía que más conocimiento le mejoraba la intención de voto y la imagen sensiblemente. ¿Y esa historia cambia ahora que pasa a ser el candidato del Partido Colorado? ¿Sigue teniendo esa posibilidad? ¿Va a depender de cómo conforme la fórmula, si es con Sanguinetti, si no es con Sanguinetti? Bueno, eso es una decisión estratégica, ¿no? Yo creo que ahí hay que pensar en muchas cosas, no solo... El tema no es compensar al segundo, sino en pensar cuál es la mejor estrategia de cara a octubre. Pero también la mejor manera de retener los votos de los candidatos que perdieron. Y esto va para todos los partidos. O sea, no solo importa surcir la interna del partido, sino también cómo los votantes de esos candidatos que perdieron se van a sentir identificados en la propuesta del partido. Y ese es un trabajo difícil. Y yo creo que la elección del vicepresidente tiene que buscar eso. Bien, vamos a escuchar justamente lo que decía Ernesto Talvi. Queremos hacer un reconocimiento para el doctor Sanguinetti y el senador Amorín, con quien estuve en honor de competir en esta elección. Gracias al doctor Sanguinetti por esta patriada que ha demostrado su grandeza, su compromiso con el país al lanzarse en esta campaña. Que les quede claro a todos que al doctor Sanguinetti se le puede ganar en votos, pero en política no se le puede ganar nunca. La senadora Amorín, que sostuvo el partido en sus peores momentos, mi reconocimiento al doctor Bordaberry, que también lo hizo, y que es un lindo competidor, junto con nosotros, una competencia leal de guante blanco. En los descuentos, con gol de cabeza y en el área chica. Le deseamos a Ernesto la mejor de la suerte. Él ahora tiene
la mayor responsabilidad. Nosotros, cívicos, soldados de la causa republicana del partido, acá estamos para servirnos. Adelante. ¡Viva el Partido Colorado! Bien, y Sanguinetti se comprometió a ayudarlo rumbo a octubre. Ese grito de dirigente le sale a Sanguinetti a los viejos dirigentes como a ninguno, ¿no? Pero también es la primera elección que pierde Sanguinetti en su vida a los 83 años. Bueno. No es poca cosa, ¿no? No, la verdad que no, es un mérito. Y yo creo que más allá de la derrota, y Sanguinetti lo dejó entrever en todas las intervenciones que hizo ayer, él hizo esto por el Partido Colorado, no buscaba nada personalmente a esta altura de la vida y creo que eso habla muy bien de él. Se lo notaba cómodo en la derrota, ¿no? Y yo creo Muy que se sacó cómodo. un peso de encima. Ustedes imagínense tener que seguir con una campaña intensa, un hombre de esa edad, con esa trayectoria, que además ya ha visto tantas cosas, ¿no? Y yo creo que su actitud es muy buena, o sea, ha sido siempre así. Si bien en algún momento tuvo algunas rispideces con Talvi, siempre ha sido... Sí, en algún momento no quiso perder. La última vez que estuvo acá, cuando yo le planteaba que las encuestas... por lo menos señalaban un escenario abierto, él me dijo, no, Sanguinetti gana seguro, y bueno... Pero tú lo has dicho, siempre ganó, ¿no? Sí, no sabe estar en el otro lado. Sin embargo, lo hizo muy bien. Y fue muy conciliador y yo creo que genuinamente dice, voy donde el partido me diga. Y creo que es lo que yo creo que en 20 años el Partido Colorado está en una posición inmejorable, ¿no? En relación a lo que pasó después de... la última presidencia hoy a cargo parece de su mejor momento después de la interna desde el 99 probablemente. Exacto. Sin duda, y además si uno dice, bueno, en realidad si creció o no creció, tiene el niveles de votación que había tenido en el 2014, pero después del 2014 el Partido Colorado se había desmoronado y yo creo que volvió a los niveles que tenía en ese momento, pero con una perspectiva muy buena, porque tiene un candidato con muy buena imagen, un candidato muy sólido en la campaña, que creo que puede hacer que el partido crezca. O sea, este es el piso. Sí, que además es una novedad el candidato, que eso es lo otro. Y queda presentado ahora como una gran novedad de cada octubre. Exactamente, y yo creo que este es su piso, que él, y ayer lo decía en la intervención que tuvo acá, él no va a jugar a ser el segundo partido de la oposición. Él va a pelear por ser el líder de la oposición ¿Y puede? Porque hace un año pensar que el Partido Colorado pudiera disputar llegar al balotaje era fuera del escenario. Hoy puede ser una... Uno lo ve, es un partido muy difícil, ¿sí? Más difícil que el que acaba de ganar la Sanguinetti. Sí, es un partido más difícil, sí. Pero tiene las aptitudes, porque es un hombre que tiene muy buena llegada a la gente, que tiene carisma, que habla bien, que tiene un perfil bueno para la campaña, porque es la novedad, es un tipo relativamente joven para la historia política uruguaya. Y en el electorado, porque ahí está lo que tiene él y lo que potencialmente puede conseguir de oferta y demanda, digamos. Hay en el electorado donde Talvi pueda captar de repente, porque estuvimos viendo durante este tiempo, ¿no?, que el Frente perdía votos, pero que el Partido Nacional no terminaba de subir y que hay una resistencia ahí. Ahí hay que hacer un análisis más fino, porque en algunas cosas él se parece bastante a su contrincante, ¿no? Entonces... Tiene que marcar también cierta diferencia con la calle Pou y es difícil porque tienen perfiles similares, ¿no? Es un desafío para él. Yo creo que él puede dar esa batalla, que puede llegar a captar votos de frentistas desencantados. Ayer fue mucho más crítico, por ejemplo, Talvi con Manini en la entrevista con Aldo acá, que lo que ha sido la calle Pou. Sí, exactamente. Lo que pasa es que Manini, gran parte de su electorado viene del Partido Colorado, entonces él va a tratar de recuperar parte de ese electorado, que también fue lo que de alguna manera lo embromó a Sanguinetti, ¿no? Sanguinetti perdió votos que se fueron a Manini y yo creo que Talvi va a intentar recuperar también esos votos. Bien, Mariana, ¿vamos a pasar al Frente Amplio? ¿Cómo no? Bien, ¿se esperaba más diferencia de Martínez? Bueno, tal vez sí, un poco más de diferencia sí. No nos sorprendió que Andrade estuviera tan cerca de Carolina Cose. Nosotros lo habíamos dicho el último día que estuve acá, que venía creciendo y que podía llegar a dar una sorpresa ahí. De todos modos, Carolina Cose estuvo un poquito por encima de Andrade.
El Frente Amplio tuvo una baja votación, pero ya había sido esta situación en la interna pasada, entonces no hay que otra vez volver a hacer toda la discusión que se tuvo en el 2014, de, bueno, entonces el Frente ya perdió. Es cierto que el Frente de hoy no es el del 2014, que en ese momento estaba mucho más sólido y hoy no, pero yo creo que el Frente empieza su campaña ahora, ¿no? Que hasta ahora estaba dejando que los demás hicieran el gasto en todo sentido, porque el Partido Nacional hizo un gasto muy grande también económico de cara a esta interna y el Frente en eso se cuidó para guardar energías. Es una película que ya conocemos, ¿no? O sea, sí, las internas de los partidos tradicionales, un poco porque las convenciones definen lugares en la lista, definen las convenciones departamentales, definen futuros intendentes, futuros ediles, hacen un gasto mucho más enorme porque esa competencia tiene un premio al final, ¿no? Tiene una razón de ser. El Frente Amplio no decide en una convención. No. Solo en el 99 eligieron a Nin en la convención, pero por lo general esta interna para el Frente Amplio es otra cosa, es ver quién es el que va arriba y después un poco vislumbrar quién puede ser el... Un poco de medidas de fuerza para ver cuáles son las que están en la vuelta, pero sí, creo que la elección del vice además va a ser una cosa más negociada, no va a salir del órgano deliberativo nacional que se eligió ayer. El Frente está de alguna manera embretado con la fórmula paritaria y debería cumplir eso. Sí, que eso ya lo anunciaron y además ahora después de la fórmula del Partido Nacional. Sí, pero la votación condiciona justamente porque si el escenario hubiera sido Martínez primero y Cose segunda, muy cerca, despegada, claro, hubieran ido casi de manera obligatoria a tratar de cerrar una fórmula Martínez-Cose, ¿no? Sí. Más allá de la compatibilidad, de las personalidades, de los caracteres de cada uno, bueno... Más con la votación baja. Claro, si los votos se hubieran mandado, si los votos hubieran dicho, bueno, miren, acá está la fórmula, ya está, no lo pensemos más, se cerraba esa fórmula, pero en realidad ahora, quienes están segundos están ahí. Sí, la diferencia es muy poca. Entonces, ya los votos no pesan en... El tema es quiénes son las mujeres posibles, ¿no? Ustedes anoche hablaban, bueno... Está Cristina Lustenberg, está... Ivonne Pasada. Pero no hay muchas más. Sí, hay varias socialistas. Del movimiento social, que debería ser una mujer. Sí, Andrade venía hablando del movimiento social, de alguien que no estuviera necesariamente en una... Pero ¿quién? El Frente tiene que pensar que en una persona que le sume y que le agregue algo diferente al perfil de Martínez, porque esa es la idea de una fórmula complementaria, pero tiene que ser alguien que tenga votos o que tenga capacidad de generar los votos. Claro, electoralmente es importante a quién destinamos. No hay muchas mujeres que puedan estar en ese lugar. No va a ser fácil. El sector de Lustenberg, el PAR apoyó a Daniel Martínez, tuvo una votación relativamente aceptable, cerca de 2.000 votos, parecido a LIR, parecido a Casagrande, no una gran votación, por debajo. Bueno, pero es un sector que recién por eso. Claro. Tiene la tercera parte de los votos de 21-21, por ejemplo. O sea que no es tan poca cosa, ¿no? Para un sector con poco apoyo y sin demasiado presupuesto, digamos. Pero bueno, apoyó a Martínez, con lo cual, ¿cómo compensás? Porque vos decís, pensando en octubre, sí, pero hay más de la mitad del Frente Amplio que votó, entre comillas también, el giro a la izquierda, ¿no? Que votó Carolina Cose o Óscar Andrade. Entonces, ¿no tenés que tener en cuenta esa mitad del Frente en la fórmula? Sí, no, porque también hay otra casi mitad del Frente Amplio que no votó. Entonces, pero está Daniel Martínez ahí. Sí. Yo creo que el Frente tiene que pensar cuál es la mejor fórmula para octubre. Para octubre, chao. Sí. Bien. Vamos a hacer un repaso de las palabras de Daniel Martínez. Sabemos que en la política uruguaya hay un sector de la población que está desencantado de la política. Y tal vez con esos segmentos de la sociedad tenemos que revisar los partidos políticos si hemos hecho todo lo correcto. Por eso es tan importante renovar el diálogo y el compromiso a través de la política y sobre todo de entender que el Uruguay requiere compromisos nación, proyectos políticos que involucren a todos los actores y que en vez de hacer un show de enfrentamiento ante cada cosa,
debatamos ideas y sepamos encontrar los caminos que nos unen, aunque no sean en el 100% de cada uno de los temas. Sobre esa senda, a construir acuerdos. Sobre esa senda, compañeras y compañeros, a hacer que este Frente Amplio siga gobernando para que, en definitiva, como dice la canción, no volver atrás y construir el Uruguay del siglo XXI. Vamos arriba. A esperar entonces que el resto defina sus fórmulas y a trabajar de acá a octubre con mucho todavía por hacer. Algo Sí. habías adelantado igual la semana pasada con algunas encuestas. Si las elecciones fueran hoy... Sí. Creo que ahora empieza un nuevo partido donde... La próxima encuesta es muy importante. La Claro. próxima encuesta, con las fórmulas definidas, sería Claro. bueno que las definieran rápido, porque así la encuesta ya las puede evaluar. Pero bueno, empieza una nueva etapa donde el Partido Nacional está fortalecido, pero aún tiene que surcir algunas cosas. Yo no estoy segura de que con definir que la vice es Beatriz Argimón se arregló todo, ¿no? Porque hay un quinto del Partido Nacional o de gente que votó al Partido Nacional que espera sentirse representado en algo y que con esta fórmula no lo está. ¿No? ¿Qué lugar le van a dar al sartorismo? Exactamente. Mariana Pomies, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una tanda y